El delito. El delincuente. La mente criminal. Esto es Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. Hoy presentamos Luis Alfredo Garavito, la bestia de Génova. ¿Qué harías si un hombre se acerca a un niño, le habla y se va caminando? Pero hay algo extraño en el ambiente, algo en esa imagen no está bien, algo no está bien en el hombre que se va alejando. Entonces, el niño comienza a caminar detrás de él. Nadie lo ve, es prácticamente imperceptible. Es solo parte del paisaje de la urbe, del paisaje de pobreza. ¿A dónde podría ir un niño si no es al colegio? Pero de nuevo, eso ya es parte del paisaje nacional. Sin que nadie lo sepa, delante camina el depredador, buscando despistar a los ojos que tampoco lo quieren ver. Se toma media botella de trago barato en 3 sorbos y detrás de él camina la presa, su víctima, quien avanza, caminando detrás de él, por la promesa de unos cuantos pesos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore, en la saga Sin Remordimientos. Y sí, como ustedes pudieron verlo al inicio, hoy vamos a hablar de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Acompáñenme. Luis Alfredo Garavito Cubillos actualmente tiene 64 años y se encuentra purgando una condena por los delitos de acceso carnal violento, tortura y homicidio en menor de edad. Condenado a tan solo 40 años por el homicidio de cerca de 172 niños. ¿Y qué pasa con las violaciones anteriores a su época de asesinatos? En Colombia no existe la suma o la sumatoria de condenas. Si fuese así, como en Estados Unidos, Luis Alfredo Garavito estaría condenado a cerca de 1.858 años de prisión por las atrocidades cometidas. Sin embargo, como les decía, purga 40 años de condena, de los cuales básicamente tendría que terminar de cumplir 20 o 21, como mucho, para poder quedar en libertad. Y según nos informa el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en este momento están solicitando la libertad condicional de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Pero veamos cómo empezó, cuál es su historia, y nos centraremos en la investigación de Esteban Cruz Niño respecto de esos antecedentes de Luis Alfredo Garavito, su época antes de asesinar. Pese a que Garavito nació en Génova, Quindío, y ahí vivía su familia, debido al conflicto armado interno colombiano, su familia se vio forzada a desplazarse hacia Tuluá Valle. Finalmente se instalan en el municipio del tristemente conocido municipio de Ceilán, y conocido tristemente por la masacre de Ceilán, en donde cerca de 300 hombres entre pájaros y chulavitas, o la policía chulavita, masacraron, asesinaron, violaron y empalaron a cerca de 150 hombres, mujeres y niños. Luis Alfredo Garavito inició sus estudios en el Instituto Agrícola de Ceilán.
Los profesores de Garavito cuentan que desde ese momento, desde que era muy niño, se lo observaba taimado, se lo observaba callado, casi no hablaba con nadie. Estos son unos claros indicios de abuso. Y como no podría ser de otra forma, el mismo Garavito en la entrevista que le hizo Pirri, que todos recordamos, nos contaba un poco de su historia, de cómo veía a su papá maltratar a su mamá y cómo lo maltrataba a él también, haciéndolo sentir que no valía, haciéndole sentir que no era amado, haciéndolo sentir básicamente rechazado. Y es común. No podemos decir que es el total o es la generalidad, pero sí podríamos decir que una característica del 90% de los homicidas psicópatas es esa violencia al interior de su hogar, esa violencia hacia ellos, esa falta de apoyo, esa falta de redes, esa falta de amor, esa violencia. Cuenta el mismo Garavito que sufría en su casa, esa violencia que sufría de sus profesores, esa violencia que sufría de sus compañeros de colegio, lo llevaron a generar un odio hacia todo el mundo, hacia la sociedad entera. Un odio que sería desbocado o que saldría de la peor manera posible. Entonces empezamos a encontrar un patrón común en dos de los asesinos psicópatas que hemos visto, y es culpar a alguien más. El profesor Robert Hare en su texto nos explica cómo los psicópatas nunca aceptan su propia culpa o la culpa por sus deseos. Ellos siempre buscan culpar a alguien más. En el caso de Ted Bundy, como lo vimos en el episodio anterior, el cual, por cierto, si no lo has visto, te voy a dejar un link aquí arriba para que llegues a él y lo veas y podamos seguir con nuestra discusión sobre asesinos en serie. Pero bueno, volviendo al punto, buscan culpar a alguien más, a un algo más. Ted Bundy, como lo referenciábamos 12 horas antes de su muerte en la última entrevista que dio, indicó que la culpa de su conducta era de la pornografía, que esa pornografía lo llevó a imaginar cosas, a fantasear con cosas que tenía que llevarlas a la realidad. Garavito, en cambio, culpa a la sociedad. Nunca es culpa de él, nunca es su culpa, aunque él después confiesa los hechos, pero culpa a la sociedad por todo lo que le hizo cuando era un menor. Luis Alfredo Garavito, en la entrevista que le realiza Pirri, comenta cómo a la edad de 11 o 12 años fue abusado de manera violenta por parte de un amigo de la familia, un amigo del papá, el cual tenía una droguería. Es importante este dato porque en la descripción de los hechos de Luis Alfredo Garavito respecto de cómo fue abusado, encontraremos que ese patrón es el que se va a repetir. Esa forma de tortura a la que fue sometido Garavito, esa forma de violación que duró cerca de 2 años, 2 años, es la que Garavito apropiaría, es la que Garavito tomaría para sí mismo y es la que Garavito, después de fantasear, llevaría a la realidad. El mismo Garavito reconoce que tiempo después pudo juntar un poco de dinero para contratar a unos sicarios y que le dieran muerte a este sujeto. Este dato es realmente perturbador. Cuando hablamos de los delitos de acceso carnal violento en menores de edad, las cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el año 2020, solamente para tener una referencia, nos indica que se cometieron 15.336 presuntos delitos sexuales en menor de 17 años. De estos, 5.370 fueron cometidos en menores en un rango de edad entre los 6 y los 11 años de edad, y cerca del 45% de los casos son cometidos por familiares o por personas cercanas. Luego de estos hechos, lo que se encuentra es otra situación común entre los asesinos psicópatas, y es que Luis Alfredo Garavito empieza a torturar y a matar animales. Él mismo cuenta como una vez mató a un pajarito
Él dice que después sintió mucho remordimiento, que sintió mucho pesar, mucha tristeza, que se deprimió mucho, pero lo siguió haciendo. Y este es ese patrón común del que les estaba hablando. Lo mismo pasó con Ted Bundy, lo mismo sucedió con John Wayne Gacy, lo mismo sucedió con Jeffrey Dahmer. Vemos que es otro patrón. Pensaríamos que una de las razones por las cuales estos psicópatas realizan estos actos es por un lado, pienso yo, para aprender a quitar una vida. Eso nunca va a ser fácil. Y qué más difícil que con un ser indefenso. Pero además también lo que nos dice la psicología es que estos hechos o estos casos de violencia hacia los animales, estos casos de tortura hacia los animales y de matar animales, es la clara representación de esos eventos estresores, de esos eventos traumáticos en los cuales esta víctima en un momento puede llevar a la realidad su propio hecho, su propia victimización. A la par de que Garavito empieza a torturar y asesinar animales indefensos, Garavito, dicho por él mismo, empieza a descubrir su atracción hacia miembros del mismo sexo, pero al mismo tiempo comienza a fantasear con torturas, con violaciones y con asesinatos. Muchas personas al hablar de Luis Alfredo Garavito Cubillos empiezan a hablar de él o de sus actos y sus acciones a partir del año 1992, que es la fecha en la que Garavito empieza a asesinar. Sin embargo, investigadores como Esteban Cruz Niño, en su libro Los monstruos en Colombia sí existen, nos habla de esa época anterior de Garavito. ¿Qué pasaba con Garavito antes del 92? ¿Era una persona normal, sin ningún problema, que un día se levantó y dijo voy a ir a matar niños porque sí? Pues no. Realmente lo que nos cuenta Esteban Cruz Niño es que antes de ese momento, de ese 1992 que marca un hito, que rompe todos los esquemas, había un Luis Alfredo Garavito que ya empezaba a sentir una atracción por personas de su mismo sexo, es decir, por otros hombres. Pero adicional a esto, una atracción hacia menores de edad. Tan es así que Luis Alfredo Garavito fue echado de su casa por su padre, cuando una vez al salir de la iglesia del Señor de los Milagros, en donde cumplía una promesa de esas que se hacen a Dios por los favores recibidos, Luis Alfredo Garavito vio un menor de más o menos unos 5 años y eso lo atrajo a él, le pareció atractivo, le gustó. Se fue, lo persiguió, lo llevó hasta un lugar despoblado e intentó abusar de él. Sin embargo, por los gritos de los menores, la policía lo capturó. Y aquí lo importante no es el hecho de un intento de acceso carnal violento. Eso no es lo realmente importante, hablando desde el punto de vista de esa psicopatía. Porque claramente es un hecho triste y de todas maneras es un delito, aunque él fue dejado en libertad al día siguiente porque parece que nadie presentó denuncias y algo por el estilo. Pero lo importante de este hecho no fue la captura, no señor, fue la sensación, fue la fantasía hecha realidad, fue el poder sobre otra vida, esa sensación a la que Garavito se haría adicto. Pero bueno, pasando a otras circunstancias, debemos decir que Garavito intentó satisfacer sus necesidades perversas sobre menores, recurriendo a jóvenes, a menores que se dedicaban a la prostitución, para tratar de calmar, de apaciguar un poco esa fantasía, ese impulso, ese ímpetu que lo acompañaban todos los días de su vida.
Esteban Cruz Niño nos cuenta que Luis Alfredo Garavito intentó buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos, en donde asistió un par de veces, pero básicamente así como asistía, así mismo se iba a beber. También ayudó o buscó ayuda en el Hospital San Juan de Dios de Manizales, en donde estuvo recluido por cerca de 3 meses y donde fue diagnosticado con depresión reactiva. La depresión reactiva, para no equivocarme, es el trastorno del estado de ánimo que ocurre como respuesta a un suceso externo. Nunca se puede imaginar siquiera la intensidad del sentimiento de tristeza y dolor que puede alcanzar la depresión en una persona. Esta depresión reactiva se presenta luego de un evento estresor que causa el desarrollo de la depresión. Cosas como una ruptura, como la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo. Para el caso de Garavito, 2 años de violaciones y 2 años de torturas. Como les decía, Luis Alfredo Garavito duró 3 meses internado en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Manizales. Pero, al parecer, más que frenarlo o refrenarlo, Garavito salió con otro impulso, con otra idea, con otra intención. Como él mismo lo dice, era una fuerza, un impulso de estar con el menor de edad, acariciarlo, de violarlo. De esta manera, Luis Alfredo Garavito empieza a ceder a sus pulsiones. En este momento en el que Garavito empieza a ceder a ese instinto, a esas pulsiones, como las denominaría Freud, empieza a planear sus ataques, empieza a buscar las herramientas, como él les llamaría, esos elementos para cometer sus fechorías. Luis Alfredo Garavito trabajaba en un almacén, en un supermercado, y tenía 2 horas de almuerzo. Él salía en sus horas de almuerzo, se alejaba unos cuantos kilómetros, buscaba una víctima, procedía a abusar de él y volvía para la finalización de su tiempo de descanso. Y seguía su vida normal, como si nada pasara, con la sangre helada. Y nadie lo sospechaba, aunque muchas personas decían que era un tipo extraño. Así, de esa manera, empezaría su prontuario o su vida como violador en serie. Sin embargo, para finales de 1980 y principios de 1981, como lo referencia Esteban Cruz Niño, algo extraño sucedió en la mente de Luis Alfredo Garavito, algo demencial, algo aterrador por decirlo menos. Luis Alfredo Garavito dice que estaba con un menor ejerciendo ese poder, ese dominio, llevando a cabo esa violación, pero él dice que no sintió placer, que se sintió diferente, que requería algo más. Casualmente tenía cuchillas a su disposición y tenía velas, y procedió a torturarlo y violarlo. Así empezaría la otra faceta de Garavito, ya no solamente la violación, sino la tortura. En este punto, Luis Alfredo Garavito requería ser más violento, más cruel. Esteban Cruz Niño nos indica en su texto que para el periodo de 1980 a 1992, Garavito había violado y torturado a más de 200 niños sin llegar al homicidio. Pero así como en 1981, Garavito dejó de sentir placer con la mera violación. El año de 1992 se convirtió en el año de la bestia. El 12 de octubre de 1992, a las 10 de la mañana, como está registrado, Luis Alfredo Garavito comete su primer homicidio. Los hechos son tan escabrosos,
Los hechos son tan crueles, tan indecibles, que realmente no soy capaz de relatarlos. Y no quiero caer ni quiero ceder ante el morbo de la especificidad. Si es lo que se buscaba, eso no es lo que se va a encontrar en mi canal. La idea de mi canal es encontrar esas bases científicas, esos rasgos de personalidad, para que puedan ser analizados y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, baste de decir que de 1992 a 1999, fecha en la que fue capturado Garavito, cometió más, dependiendo del investigador, yo diría que más de 200 homicidios, violaciones y torturas. En algunos casos se llega a decir que a veces eran entre 2 y 3 hechos en una misma semana. El año de la bestia. Entonces, para ir concluyendo con este apartado, podemos concluir que en Luis Alfredo Garavito encontramos dos etapas claramente definidas. Una primera etapa que va de 1979 a 1991, en la cual Garavito se dedica a cometer violaciones. A partir de finales de 1980 y principios de 1981, estas violaciones se suman, o a estas violaciones mejor, se les suma la tortura por medio de cuchillas y por medio de velas. Y lo que denominamos el año de la bestia a partir de 1992, 12 de octubre de 1992, cuando Garavito indica, como lo podíamos ver, o como lo referenciábamos hace un momento, hablaba de haberle vendido el alma al diablo y cómo el diablo le ordenó empezar a cometer esos asesinatos. Y ese primer asesinato se comete en el municipio de Jamundí. Bueno, entonces, a partir de 1992 y hasta 1999, que Garavito comete los homicidios, básicamente se referencian 200. Pero ¿cómo fue capturado Garavito? El 22 de abril de 1999, como se indica por diferentes medios de comunicación, entre ellos el periódico El Tiempo y la revista del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, nos indica que Garavito estaba o pretendía abusar de un menor de edad cuando un drogadicto, al parecer un indigente, escuchó los gritos del menor. El indigente se apresura hacia los matorrales donde se encontraba Garavito con este menor y empieza a arrojarle piedras a Garavito. Garavito toma un cuchillo y trata de apuñalar al indigente. Al ver que no lo logra, se da a la fuga. Sin embargo, este drogadicto, este indigente, como lo referencian las noticias, va con el menor a una casa cercana. De hecho, se llama puntualmente la Casa Finca Rosa Blanca, en inmediaciones del barrio La Coralina, en el municipio de Villavicencio. Llaman a la policía y la policía empieza las labores de búsqueda y ve salir a este hombre lleno de sangre y lo detiene. En un primer momento, Garavito utiliza uno de sus alias, que era conocido como Bonifacio Morera Liscano. Tras un cruce de información entre las seccionales que llevaban las investigaciones por las desapariciones de varios de los menores a lo largo de estos años, se consigue una foto de Garavito y se coteja, se dan cuenta que es el mismo hombre, pero finalmente se queda sin ninguna duda la identidad de Garavito cuando por medio de la identificación y del trabajo dactiloscópico se confirma que se trataba de Luis Alfredo Garavito Cubillos, la persona que básicamente llevaban buscando 20 años y que para este momento sería culpable de 200 homicidios y de 200 violaciones. En total, 400 víctimas. El perfil de las víctimas de Garavito. Bueno,
Así como lo vimos en el video de Ted Bundy, estos asesinos psicópatas tienen un perfil de víctimas o de víctima claramente definido. Veíamos en Ted Bundy que él buscaba mujeres jóvenes de cabello oscuro y lacio, que básicamente eran como la representación de su novia, de su primer amor, que le rompió el corazón, y de su mamá, de su madre. En Garavito no podía, o realmente no es diferente. Aquí encontramos otra similitud entre estos asesinos psicópatas. Garavito buscaba menores entre 10 y 12 años de edad, básicamente, o más o menos era la misma edad en la que él sufrió los hechos de abuso y de tortura por parte de ese amigo de la familia del que hablábamos antes y del cura, pues, del pueblo, como él mismo lo referenciaba. Podemos decir que buscan o tratan de completar este perfil de víctima a partir de los hechos que ellos mismos vivieron, de ese hecho estresor del que fueron víctimas, y buscan representarlo, buscan saciar esa sed de venganza, buscan poder asumir ese control que perdieron en un momento determinado. Luis Alfredo Garavito Cubillos abordaba a sus víctimas, a estos jóvenes, a estos niños en la calle, les ofrecía dinero para que lo acompañaran a recoger un ganado que tenía en alguna finca cercana, para pues obviamente no levantar ninguna sospecha, pues entendiendo que los iba a llevar a un sitio alejado. Él se adelantaba, los niños caminaban detrás de él, y cuando llegaban al paraje pues procedía a golpearlo y a cometer estos horrorosos hechos. Los crímenes de Garavito claramente no podían pasar desapercibidos. Y esto nos muestra un poco de su inteligencia y su sagacidad. Como lo decía el profesor Robert de Hare en su texto, en su libro, eh, los psicópatas son personas realmente inteligentes. Y Garavito, al ver que esos crímenes que él cometía eran tan visibles, pues empieza a desplazarse por toda la geografía nacional. Digamos que él empieza en el departamento del Valle del Cauca y Risaralda, pero empieza también a pasar por los municipios de Jamundí, Tuluá, Pereira, Bogotá, La Virginia, Calarcá, Manizales, Neira, Toró, Santa Rosa de Cabal, Cartago, Buga, incluso en otros países como Ecuador, en donde ha sido solicitado en extradición, pero la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de Colombia, no la ha concedido, atendiendo o entendiendo que ya ha sido juzgado por esos delitos aquí en Colombia. Como un hecho a resaltar, o un hecho importante, cuando Garavito llega a Bogotá y empieza a cometer los crímenes que comete en el barrio San Cristóbal, hacia la parte de la montaña, Garavito empieza a cortarle el dedo gordo del pie a sus víctimas, lo que se considera una firma, y que es algo también común en los asesinos en serie, los psicópatas. Pero como Garavito es realmente una persona sagaz, es realmente una persona inteligente, al ver que esta firma lo que permitía era que se contabilizaran los crímenes que estaba cometiendo, él deja de hacerlo. Otra muestra de la inteligencia del asesino psicópata. Amigos, en este punto del episodio de hoy, y recordando que esto es Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore, no buscamos quedarnos solamente con la historia, sino encontrar esa parte científica, ese aporte científico, eso que nos da la ciencia y nos permite ubicar a este tipo de asesino psicópata. Y vamos a hablar de las características que he encontrado yo y que algunos otros profesionales han encontrado en Garavito. Y para esto estamos utilizando algunos apartes de las entrevistas realizadas por Pirri en el año 2016. Valga decir que las imágenes han sido tomadas de YouTube, que son del canal RCN y del programa de Pirri, las cuales claramente no las estamos reproduciendo con el afán de generar algún tipo de lucro o algo por el estilo, las estamos tomando bajo los parámetros de los derechos de autor, que permite utilizar algún tipo de material videográfico o fonográfico
con fines meramente educativos. Así que, pues nada, vamos a ver cuáles son las características que encontramos. El problema mío era el licor, y yo cuando me pasaba de copas perdía el control de mi vida, me volvía una persona díscola y sin control, sin perspectivas. Yo ya estaba inclinado hacia los libros de esoterismo en magia negra y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler y de pronto se me entró la obsesión. Hitler fue una persona maltratada, fue una persona que en sus años de juventud su papá lo maltrató. Eso me llevó, ¿no es cierto?, como que me identificaba y que él también, cuando leo yo que él a sus 15 años tuvo una relación homosexual y que él en el mismo colegio, él quería otro. Entonces como que yo me identificaba mucho con este personaje, ¿sí? Cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído de un señor de por allá, me trajo, me lo vendió, leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena. Y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona. Y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Hay potestades, huestes infernales que dominan a esa persona, ¿sí me entiende? Yo lo entiendo, la iglesia, la comunidad cristiana lo entiende, ¿sí? Porque hay huestes de maldad, los científicos, los jueces, la justicia, el pueblo en general no lo van a entender, señor Pirri, porque ellos no van a comprender esto, ¿sí me entiende? Que yo viví, y entonces va a sonar es más bien a justificación y de pronto a que estoy manipulando. Yo sí, no lo tomo como un disfraz, ni lo tomo como una fachada, porque yo primero trabajé como brujo, después trabajé como, me gustaba organizarme. Yo adulteré unos papeles, unos documentos, eso no lo puedo negar, ¿sí me entiende? Y organicé una tal supuesta fundación. Yo, primeramente, señor Pirri, el objetivo mío era conseguir dinero, ¿sí me entiende? Porque me gustaba mucho el dinero y la mejor forma, yo vi que eso daba plata. La gente cae fácil en esas cosas, es muy crédula, Claro, señor Pirri, sobre todo hay regiones, sobre todo Cundinamarca, parte de Boyacá, la zona de Nariño, y con todo respeto, no quiero con esto ir a... Hay mucha gente que cree mucho en todo lo que son, digamos, los muertos, que dicen que si pasan por debajo de una escalera, que eso es mala suerte. Entonces todas esas situaciones son aprovechadas por la persona que tima, ¿no? Por el timador, ¿sí me entiende? En ese caso yo estaba timando a la gente para conseguir un lucro, pero eso es vender digamos cosas que no existen, ¿sí me entiende? Intangibles, ¿sí me entiende? Honestamente, yo no violé ninguna víctima, no me considero un violador, ¿sí me entiende? Cometí los homicidios, bueno, llámese como se llamen. Bueno, de lo que referente a las heridas que presentaron, porque casi en su mayoría fueron restos óseos que encontraron, dentro de cada uno, ¿cómo van a examinarle, supongamos, 20, 30 restos de óseos, que los encuentran sin carne ni nada, y ya pues al año, a los 2 años,
Y medicina legal, ¿cómo va a saber si fueron violados o no fueron violados? A un hueso le van a examinar. Entonces, ahí no hay, ¿sí me entiende? Ahí no hay, ¿sí me entiende? No han encontrado muestras de semen tampoco. Le voy a leer 2 párrafos del libro del doctor Robert B. Hare, la máxima autoridad en psiquiatría forense, sobre el comportamiento, los comportamientos psicopáticos en el hombre. Y usted me dice, ¿qué opina? No es raro que, por ejemplo, declaren haberse convertido al cristianismo para anotarse un punto de cara al comité que asigna las libertades, para aprovecharse de la comunidad creyente en la que se meten. Y ahora que se han aceptado las teorías sobre el ciclo del abuso, muchos psicópatas están prestos a declararse víctimas de una infancia terrible, aunque los hechos son muchas veces muy difíciles de comprobar. A lo mejor, mire, a lo mejor este honorable científico, el que escribió, ¿este es un doctor de dónde? De Estados Unidos. Bueno, yo sé que hay muchos científicos que son ateos y no como aceptan, digamos, el cristianismo, pues lo espiritual, eso no lo acepta. Entonces piensa que uno se metió allí por, ¿sí me entiende? Pero si yo fuera lo contrario, también me criticaría. No, a mí pues yo pienso hacer una negociación con una fundación, ¿sí me entiende? Si ellos están en capacidad y si ellos quieren meter la mano por esas familias de las víctimas, yo puedo empezar a dar datos, pero yo tendría que salir de aquí. Los mejores sueños son los que tengo dentro del penal, sí, porque yo ya me perdoné. Como dice un dicho popular, que sobre la leche derramada ya no se puede. Si ya lo he hecho fue. ¿Y yo qué me voy a ponerme a martirizar? Vea, lo que pasa es que hay una cosa, señor Pirri, que me gustaría que usted ahora me diera la oportunidad, ¿sí me entiende? De la paz. Es que yo más me gusta centrarme más en la espiritual. Ahora más adelante me da un espaciecito para comentar unos textos de la Biblia, de pronto que cuando ya vamos a terminar hacer una oración y que eso quede filmado. Yo en un primer momento encuentro el egocéntrico, la característica egocéntrica en Garavito. ¿Y por qué egocéntrica? Como ustedes pueden observar a lo largo de las entrevistas y en los apartes que podemos utilizar, Garavito siempre piensa en él. Es yo y yo primero. Siempre está él por encima de los demás. Narcisista, claramente. Tenemos la característica egoísta, es pensar en él, y es como él nos dice en la entrevista y cómo se observa en la entrevista, que es que él también ha sufrido y él ha llorado, y que pues las víctimas están ahí, pero pues hombre, él también sufre. Entonces vemos cómo no hay una correspondencia, que también nos lo ilustra el profesor Robert Hare en su texto, y nos dice cómo no hay una correspondencia en el sentimiento, en esa empatía. Vemos también esa megalomanía, vemos una adicción al alcohol, vemos lo que decíamos hace un momento, la falta de empatía con las víctimas. Es un buen conversador. Ustedes podrán decir lo que quieran y tener el concepto que quieran de Luis Alfredo Garavito Cubillos, al igual que yo. Y esta característica no va a hacer que deje de ser un asesino y que haya cometido los hechos más horribles e inimaginables. Pero es un buen conversador. Si algo puede decir uno es que la entrevista con Pirri se va volando. Y uno, dentro de lo que cabe, podría decir que el tipo es hasta entretenido. Manipulador mentiroso. El profesor Robert Hare nos dice que es clara la referencia a las mentiras, y nosotros podemos observar en la entrevista cómo Luis Alfredo Garavito mismo nos dice que se disfrazaba o se vestía de cura para poder hacer dinero, cómo monta una fundación de papel. ¿Para qué? Para obtener dinero. ¿Cómo convence a los niños con mentiras? Y es una clara representación del asesino psicópata. Y bueno, y de hecho no solamente del asesino, porque es que psicópata no es sinónimo de asesino. Psicópata o la psicopatía es un trastorno de la personalidad. De hecho es un trastorno de la personalidad antisocial. Pero no quiere decir que todos sean asesinos. En este caso, casualmente, es un asesino psicópata.
Pero esa característica de mentiroso o de la mentira, hombre, los psicópatas se creen sus propias mentiras y cuando son enfrentados con la realidad, no les importa. Y en el momento que les importa, pues sencillamente y llanamente cambian el discurso. Ellos lo creen y son muy buenos envolviendo a la gente y haciendo que la gente crea esas mentiras. Coleccionaban recortes de prensa. Muchos de los asesinos psicópatas, y hago referencia a asesinos psicópata por lo que decía hace un momento, no todos los psicópatas son asesinos. Es más, puede haber un psicópata al lado suyo en este momento y usted no lo sabe. De pronto póngale cuidado a las características. ¿Qué puedo decir? Coleccionaba recortes de prensa. Estos recortes de prensa se vuelven parte de su trofeo. Recuerden que él llevaba una agenda azul en donde anotaba las fechas y números, y el número, como él mismo lo dice, representaba la edad de la víctima. Él guarda, colecciona esos recuerdos que llevan al asesino psicópata a repetir, a revivir ese hecho y a generar, a volver a tener esa satisfacción. Otra de las características que encontramos y que es muy común, como lo dice el profesor Hare, es recurre a la religión. Ustedes vieron las imágenes de Garavito bautizándose y hablando de Dios, pidiéndole a Pirri que le diera unos minutos después de la entrevista para hacer una oración y hablar de la Santa Biblia. Pero eso sí, ¿qué le dijo Garavito a Pirri? Le dijo que todo quede filmado, la oración y la palabra. Podríamos ver también ahí otra característica, y es el ser manipulador. También vemos en ese mismo parte, o en una parte adelante de esa misma entrevista, vemos cómo él dice que no va a colaborar más con la justicia, que él no va a entregar más sitios de restos de sus víctimas, a no ser de que una fundación se comprometa y que él tendría que estar libre. Es decir, él condiciona la ayuda a su libertad. Vemos la manipulación, la personalidad manipuladora del asesino psicópata. El profesor Hare nos dice que los asesinos psicópatas son racionales y se dan cuenta de lo que hacen. Su conducta es el resultado de la elección. Y es por esta razón que decimos que son imputables y pueden ser juzgados. Ellos no tienen una enfermedad mental. Como lo decíamos, ellos tienen un trastorno de la personalidad, que se enmarca en el trastorno de la personalidad antisocial. Tan saben lo que hacen que el mismo Garavito le dice a Pirri: yo no voy a hablar más o no puedo hablar más, y después también se lo dice a un periodista español en un programa que se llamaba Tabú. Le dice: yo puedo hablar desde que eso no me cause ningún perjuicio jurídico. Siempre está pensando. Él sabe lo que hizo y sabe cuáles son las consecuencias. El problema entonces del psicópata no es el no saber lo que está haciendo, que sería lo que lo llevaría a ser inimputable. Es que básicamente no le importan las reglas de la sociedad. Su brújula moral está hacia otro lado. Busca la gratificación inmediata sin importarle los demás. Los psicópatas cuentan con destacables habilidades sociales, lo que decíamos hace un momento. Son muy buenos conversadores, e incluso algunos llegan a ser considerados como encantadores. Recuerden a Ted Bundy. De igual manera, el profesor Hare, y quiero destacar esta característica, nos dice que los psicópatas son expertos en distorsionar la verdad en su beneficio. Su fuerte es causar la impresión que desean. Y en esto quiero detenerme solo un segundo para recordar esa parte de la entrevista de Garavito en donde Garavito afirma, y nótese la agilidad mental, nótese la sagacidad, nótese la inteligencia de este psicópata cuando a él le preguntan por las violaciones, por el acceso carnal violento, y él es enfático en decir: no, yo jamás violé, yo jamás herí, yo mataba. Claro, yo mataba. ¿Y cuál es la prueba de eso? Él mismo lo dice: solamente han recuperado unos huesos. No hay forma de que vieran dónde hay lesiones.
Violaciones. No pude haber cometido violaciones. ¿Dónde están las pruebas de las violaciones? No han encontrado semen. No han encontrado ningún fluido, ningún resto mío ahí. ¿Por qué? Porque solamente han encontrado huesos. Solamente son restos óseos. La lógica que maneja el psicópata está presente en el discurso de Garavito. Ya después lo mezcla con la cuestión de la disfunción eréctil que él dice tener, pero los relatos de las mismas víctimas, y hubo una víctima que se llamó Brian Ferney, según tenemos entendido, para el año 2016 ya había muerto. Él en su testimonio indica cómo Garavito pretendía accederlo carnalmente. Entonces, claramente, si no supiéramos lo que están diciendo las víctimas o lo que dieron las víctimas, podría llegar a creérsele. Pero el mismo Pirri, y recordemos lo que les estaba diciendo hace un momento, la confrontación con la verdad del psicópata. Cuando él dice, no, es que yo tengo disfunción eréctil, y Pirri le dice, ok, podemos traer un médico para que lo certifique, y él dice, claro que podríamos traer un médico, pero es que yo ya he sufrido mucho, yo ya hablé mucho y yo no me voy a someter a nada más porque igual no me sirve para nada. La inteligencia, lo que nos decía el profesor Hare, está ahí presente, si lo pueden observar. Son racionales y se dan cuenta de lo que hacen y por qué. Su conducta es el resultado de la elección. Se encuentra en los psicópatas la necesidad de satisfacer, la gratificación instantánea, lo que se contrapone sobre cumplir las reglas. Los psicópatas cuentan con destacables habilidades, son sagaces, ágiles mentalmente, son buenos conversadores. Los psicópatas son expertos en distorsionar la verdad en su beneficio. Su fuerte es causar la impresión que ellos desean. Pues sí, amigos, de esta manera llegamos al final de este episodio sobre Luis Alfredo Garavito, en donde quisimos de pronto relatar un poco más de su vida y de su accionar antes de los homicidios. Los homicidios fueron, yo creo que demasiado publicitados, pero esa faceta de violador en serie sin haber matado o sin homicidios, creo que es la menos conocida y es la menos relatada. De pronto la gente cree que es la que menos impacto causa, pero es un delito realmente reprochable. Y si pudimos observar, o si observamos bien, fueron cerca de 200 o 200 víctimas de acceso carnal violento, 200 personas, 200 seres humanos a los que les cambió la vida para siempre. Y eso no se puede olvidar. Por último, el 31 de octubre, en el programa Los Informantes, surgió la noticia que de pronto fue mal entendida por algunos medios y por algunas personas, en las que el IMPEC estaba, pues digamos, para ese momento pidiendo la libertad de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Realmente, al realizar la lectura y la investigación correspondiente, no fue en ese momento, eso fue en el mes de abril, entre abril y mayo del presente año. Sin embargo, el juez primero de ejecución de penas de Villavicencio la negó. Valga decir que en este momento Luis Alfredo Garavito Cubillos básicamente tiene cumplidas las 3/5 partes de su condena. Valga decir que Garavito ha observado buen comportamiento dentro del penal. Y valga decir que Luis Alfredo Garavito estaría a tan solo 2 requisitos de los que exige la ley para conseguir su libertad. Requisitos de los cuales uno es absolutamente sencillo y de los cuales el otro consideramos que es bastante complejo. El primero es que demuestre arraigo, eso es, que tenga donde quedarse. Y el segundo es que indemnice, que pague la suma de más o menos 175 salarios mínimos legales mensuales vigentes como parte de la indemnización. No creemos que este último punto pueda ser logrado, entendiendo las actividades que realizaba Luis Alfredo Garavito antes de ser capturado. Sin embargo, sí podemos empezar a sentir que tal vez su libertad pueda estar cerca. No este año ni el próximo, pero cada vez se va acercando. Y quiero hacer énfasis en una cosa, y es que esto, o la libertad, o la posible o probable libertad de Luis Alfredo Garavito, no es culpa ni de la Fiscalía General de la Nación,
ni del juez de ejecución de penas, porque en Colombia tiende la gente a irse en contra de los jueces. Y desde aquí un saludo a todos los miembros de la judicatura, de los que tengo muy buenos amigos. Pero Garavito entró a la cárcel antes del 2006, cuando existían muchos beneficios para todo tipo de delitos. Pero en este caso, donde Garavito cumpla los dos requisitos que le quedan por cumplir, el juez tendría que actuar conforme a la norma y tendría que dejarlo en libertad. No creo que pase pronto, pero cada vez que una noticia de estas sale, es inevitable preguntarnos cuándo será el día. Y es inevitable sentir que el día se acerca, el día en que la bestia de Génova vuelva a la calle. Y bueno, amigos, eso es todo por este episodio. En el próximo episodio esperamos estar, no sé, de pronto con otro asesino en serie internacional, un Chicalito, por ejemplo, un Richard Rodríguez, por ejemplo, una Elaine Warnes, por ejemplo. ¿Cuál o de cuál quieres saber? Déjalo en tus comentarios, suscríbete al canal, danos un like, comparte. A ti no te cuesta nada, te toma un par de segundos y a nosotros nos ayuda demasiado para poder seguir haciendo estos videos. Quiero saludar a José Alfredo en el Juzgado de Ejecución de Penas para las Salas de Justicia y Paz. José Alfredo, muchas gracias por tu ayuda, muchas gracias por tu apoyo, de verdad, un abrazo fuerte. Y pues nada, amigos, esto fue Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. Chao, chao. Cuando me llegue la libertad física, allá en la clandestinidad, me empezaré a prepararme, ¿sí me entiende? Intelectualmente, para llegar algún día, así como van a llegar de pronto los señores paramilitares o han llegado los señores del M-19 al Congreso de la República. Yo aspiro a llegar al Congreso de la República. ¿Para qué, señor Pirri? Para trabajar por la niñez desamparada. El delito